Carlitos, te decía que ya tenemos el libro, los libros. Hoy día estamos hablando del Jardín de los Inocentes, esta nueva entrega. Y tú hablas de una serie, más que una película. Y yo te planteaba, ¿qué actores te gustarían para el doctor y el policía, por ejemplo? Mira, el policía, yo sería la onda de una suerte de Brad Pitt, porque es bien galán el policía. Ya, el policía es galán. El policía la lleva, es un tipo, algo parecido a Seven, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Descargado ñeco, al tiro, porque no. No, pero porque. Brad Pitt o puede ser mi amigo el de Titanic, pues. Es bueno siendo policía sí. igual, el intenso DiCaprio. Sí. También. No lo descargamos. Tenemos un casting ahí, ¿ah? Sí, ambos son. DiCaprio es tremendo actor. Sí, tienes razón. DiCaprio. Y el joven estudiante, no sé porque a veces tiene que tener 23 años y tiene que tener un carácter, ser el equivalente a Robert De Niro de 23 años. Tiene esa cosa media, o Jack Nicholson de 23 años. Ese sería el personaje. De carácter. Sí, un tipo manipulador, de carácter inteligente. Es bien especial. Pero, mira, ¿Y la novia? Hay dos novias maravillosas. La del policía es una tremenda novia, una psicóloga de 35 años. Scarlett. Sí. Scarlett Johansson. Exactamente. Eso anda bien de ser. psicóloga con lentes. Y la otra ya es un poquito, sí, tiene unos 36 y todo, pero ahí podríamos tener una chilena quizás, ¿ah? Es alguien que viene de provincia, que de una zona agrícola, ponte tú, y que llega a la ciudad con la herencia del padre y se compra una casita y empieza a vivir ahí y todo es encantador, ¿no? No te olvides que dentro del gran prisma que tiene la visión que yo expongo allí es entender que cualquiera de nosotros, tú y yo, quienes están hoy día en el estudio acompañándote, podemos trastabillar y convertirnos perfectamente en criminales. Y si no lo somos, es porque estamos más domesticados que otros, ¿no? Figurativamente usamos un bozal, que es la cultura que nos lleva, el aprendizaje, la educación, en fin, el trabajo. Y las circunstancias. Y la circunstancia hace que de repente alguien te corte el bozal y tú quedes desnudo y des el paso equivocado. Y eso está permanentemente en la historia. Por eso es que es aterrador saber que las circunstancias permiten que una persona trastabille y dé un paso hacia la criminalidad, que al principio puede que le cueste mucho, pero luego entra con más facilidad pero a un mundo del cual no puede salir. Quizás entra por las circunstancias, este tema económico, todo, pero quizás se va convirtiendo en un monstruo. Mira, porque también eso empieza a pasar, ¿no? Hay una acepción de la psiquiatría que muchos profesionales abrigan y dice que todos los seres humanos somos bestias. Y la diferencia con el resto del mundo animal es que nosotros somos bestias domesticadas, literalmente. Y a mí me gusta mucho toda esa concepción, porque efectivamente fuimos los que nos separamos, fuimos los que nos pusimos de pie siendo cuadrúpedos para ser bípedos, y fuimos desarrollando la inteligencia y fuimos haciendo muchas cosas que nos permiten hoy día ser lo que somos. Pero también estamos a nada de que este bozal que nos mantiene domesticados y convertirnos en seres sociales se pueda romper. Y eso yo lo he visto permanentemente. Yo continúo asistiendo a las cárceles, continúo viendo historias que no puede ser un tipo común y corriente, como yo. Allí, ¿qué le sucedió? Y esa es una gran pregunta que, como te digo, cuando uno entiende la domesticación y qué es domesticación, es estudiar, es tener empatía, es tener una concepción laboral disciplinaria, es tener muchos códigos que finalmente nos entran valóricamente. Cuando eso se destruye, que cada vez que tú vas aprendiendo más, te alejas más de la posibilidad de dialogar en función de un acto criminal.
muchos que a lo mejor me están escuchando ahora se darán cuenta que cada vez que un auto se le atraviesa, le toca la bocina y si te pillan rabiado lo sigue y le haces gestos por el vidrio y todo, y resulta que aquí veamos quién para primero. Entonces uno te dice, paremos, po. Todo esto es un diálogo silencioso y el tipo para y el otro para y bueno, hay uno que lleva un bate de béisbol y ganó la pelea, pero ganó 15 años de su libertad. Y acaba de dar muerte a alguien que ni siquiera le sabía el nombre. Y todo eso porque algo extraño pasó ahí. Y yo digo, bueno, yo también, cuando alguien se cruzaba y todo, yo le echaba pericos y perfectamente podría haber andado con un bate. Obviamente ya no está, no existe eso, no existe la llave del auto debajo del asiento, porque es lo primero que haces. Entonces uno tiene que a manos vacías y con argumentos enfrentarse y pedir disculpas si yo cometo el error o conversar, pero detenerme a pelear con un desconocido, yo lo aprendí de mea culpa, de la cárcel, porque me encontré con muchos que estaban allí al segundo día presos, arrepentidos por el resto de su vida, y a partir de ahí no hay cambio en su personalidad, es solo cumplir una condena que es nefasta, infausta, ¿no? Y es difícil, y yo creo que aquí uno aprende mucho de eso, mucho, porque tanto tú como yo podemos tener ira en algún momento, ¿por qué no? Pero si no tenemos control sobre ella, estamos muy equivocados en la vida, porque en cualquier momento no vas a tener esos segundos para pensar qué es de mi vida a partir de ese momento. Yo sé perfectamente que el destino es la pérdida de la libertad, o sea, la esencia del ser humano. Y bajo ese precepto no estaría yo en condiciones de enfrentarme a nadie con la violencia que arrebatos de violencia injustificable en su comportamiento, que después encerrado Carlos, no tienen ninguna explicación. ¿hay espacio para la mea culpa hoy día en la televisión? Para ese formato, La respuesta está, hace 1 año y medio que se está dando con denotado éxito y con un rating bastante interesante, que ha llegado a números relevantes incluso, que me han permitido entrevistas tratando de explicar lo inexplicable, porque primero no fue idea mía poner el programa de nuevo. Yo veo algunos capítulos y me sorprendo al verlo porque son tantos los que hicimos que yo no los recuerdo todos, pero encuentro allí algo interesante, y lo más interesante de la vuelta de Mea Culpa, respondiendo a tu pregunta en forma indirecta, tiene que ver con que yo considero que no existe, que no hay nada más moderno que un clásico, ¿no? Y en la medida que así lo entienda, entenderé que Mea Culpa es un clásico. Y con eso la gente se olvida que la pantalla no es 4K ni menos 8K, pero es una pantalla que obvia, obvia las arrugas del programa, por decirlo de algún modo, y se queda con el contenido, el relato, el cuento. Se olvida totalmente, y validar un programa para mí fue un orgullo saber que se formaron verdaderos clubes multitudinarios, por lo demás más de 220.000 tiene uno de ellos, que son virtuales socios, que se reúnen a ver el programa en conjunto, tienen charlas, están comunicados entre sí, entonces uno dice, ay, ¿qué está pasando? Y me quedo con esto del clásico, haber hecho un programa, y uno a esto también, el día menos pensado, que sean clásicos, que hoy día es como la música clásica, po. Probablemente los instrumentos de hoy día son más modernos que los antiguos, sin embargo, con la música basta y se escucha fantástico. Mea Culpa ha tenido mucho de eso, mucho. Yo tengo reunión todos los meses con los grupos y ya me siento rockstar. Sí, yo me estoy poniendo, compré una guitarra, no sé tocar guitarra, pero algo haré con eso, ¿no? Pero entender que la gente tiene respeto, que ve el programa, lo analiza, que si hago un libro intenta comprarlo,
y ahora que pones la música voy a tratar de ver si la podemos hacer bailable para que haya fiesta. Lo mejor. No sé si se podrá, pero algo haremos así, ¿no? Carlito, gracias por venir al programa, gracias por presentarnos tu libro, El Jardín de los Inocentes, en todas las plataformas y por supuesto en las librerías del...